tal, Araceli? Muy buenas noches. Bernardo, buenas noches. Georgette, buenas noches. Verónica Victoria, buenas noches. Linda, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Lucy Gallardo, buenas noches. Patti, una persona más una será hacer Lalito. Ya mi esposa también se conectó. Berta, qué gusto saludarte, Berta. Sí, gracias, mis hermanos. Kalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kalina? Buenas noches. Buenas noches. María Elena González, de aquí por Facebook. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Beatriz Morales, buenas noches. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar. Vamos a orar como siempre, no podemos empezar. Lulú, ¿cómo estás? Saludos a tus hijos, por favor, a lo mejor están ahí. ¿Sí? Bien, Ángeles, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Patti, qué gusto saludarte. Pues vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios único, santo y verdadero, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por habernos puesto en Cristo Jesús, donde podemos ser transformados por tu precioso Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por todo lo que nos has transformado y cambiado, Señor, por toda la obra que estás haciendo en nosotros. Te agradecemos tanto, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, alabado sea tu bendito nombre. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Simón Salgado, Jocelyn, qué gusto saludarlos. Qué gusto que estamos aquí para compartir la palabra de Dios, porque es lo único que nos puede dar vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz porque obra en nosotros. ¿Y qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Obra en nosotros la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios siempre existirá, es decir, pasarán los cielos, pasará la tierra, mas la palabra de Dios nunca pasará. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, amén, la palabra de Dios nunca. Y bueno, hoy terminamos esta parte de este estudio que empezamos el domingo, donde decíamos que es impresionante cómo una persona es más dura de corazón que otra, a pesar de que haya nacido en la misma familia, a pesar de que haya tenido la misma educación, la misma alimentación, las mismas cosas, y vemos que hay durezas de corazón de unos y de otros. Y bueno, el Señor dio la ley mosaica, es decir, a través de Moisés, y esa ley dice claramente todas las bendiciones que vienen si tú obedeces a Dios, y Dios sigue siendo fiel. El Señor siempre, si obedecemos su palabra, tenemos la gracia de Dios, tenemos el favor de Dios. Entonces, ahorita mismo tú estás teniendo la gracia de Dios porque estás creciendo en sabiduría. Así como nuestro Señor Jesucristo dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Quiere decir que el Señor Jesús, a pesar de que era el Verbo hecho carne, se despojó de su deidad y se llenó de sabiduría, como tú y yo lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? Se llenó de sabiduría. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que en el nuevo pacto estamos sumamente bendecidos comparados con
el antiguo pacto, o toda la gente antes de Cristo, donde era obedecer la ley por mandamiento, ¿no? Por mandamiento. Pero había gente que la obedecía, es decir, había personas que la obedecían y había otros que no. Entonces, aquí estamos viendo ahorita la historia de 3 reyes de Judá, ¿sí? 3 reyes de Israel de Jerusalén, porque recuerda que se le empezó a mencionar a los reyes del norte, Israel, y a los reyes de Judá, Jerusalén, ¿no? Entonces, estos reyes que estamos hablando, de reyes de Judá, donde el mismo Dios los separó, es decir, cuando vino la apostasía de Salomón, el mismo Dios separó a las tribus, dejó 10 en el norte y 2 en el sur, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, así es que estos 3 reyes que estamos ahorita estudiando son 3 reyes que tuvieron diferentes comportamientos cada uno de ellos. Es decir, son 4 reyes realmente, porque hay uno que reinó muy poquito tiempo. Entonces, cuando vemos aquí el reinado de Manasés, que es el que estábamos leyendo ayer, vemos cómo Manasés, sí, este rey Manasés, era un rey muy malo, o sea, había hecho todo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Mira, dice aquí en Segunda de Reyes 21 que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó, vete a Segunda de Reyes 21:1, y dice, y reinó 55 años, y el nombre de su madre era Jepipsa, ¿sí? E hizo lo malo ante los ojos del Señor según las abominaciones de las naciones. Y dice aquí que no solamente hizo lo malo ante los ojos, haciendo las cosas que hacían las naciones, las hizo peor. Y poníamos el ejemplo ayer de cómo en la iglesia en Corintios, Pablo también se molesta con los corintios porque había pecados en la iglesia peor que con los gentiles. Pues Manasés hacía lo mismo. Fíjate aquí, su padre, dice versículo 21:3, el padre de Manasés había levantado los lugares para adoración, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, o sea, lugares donde no debía adorarse. Su padre, que era Ezequías, ya había quitado esos lugares de adoración a Baales, y él los volvió a levantar, y levantó altares a Baal, o sea, los volvió a levantar otra vez, e hizo una imagen de acera, como lo había hecho el Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, a todas las huestes de maldad, los principados, las potestades, todo eso adoró. Así dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, versículo 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Fíjate lo que hizo en el versículo 6, lo que hizo Manasés, y pasó a su hijo por fuego, y se dio él a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Jerusalén, ¿sí? de todas las tribus de Israel, ¿sí? El Señor escogió el lado de Judá, ¿no? Y dice el versículo 8, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó.
Pero dice en el 9, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos. Eso lo leímos ayer y lo reiteramos. Manasés todavía hizo cosas más malas que los del mundo. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, ¿sí? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, ¿sí?, que al que lo oyere le van a reteñir los ambos oídos. Acuérdate que lo leímos ayer, estoy haciendo un resumen rápido para ver todo lo malo que hizo Manasés, ¿sí? Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día de que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice aquí en el versículo 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas. O sea que hizo más cosas malas este rey, ¿sí? Y dice en el versículo 18, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Entonces, ¿quién siguió después de este mal rey? Amón su hijo, o sea, su propio hijo. ¿Tienes agüita, Yolito? Y ahora vamos a ver qué hizo Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre, dice aquí el nombre de su madre, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Cualquiera diría, pues se comportó igual porque fue lo que vio hacer a su padre, ¿no? El mundo daría una explicación de este tipo, ¿no? O sea, ¿por qué hizo lo malo Amón, hijo de Manasés? Pues seguramente vio a su papá hacer todas estas cosas y lo imitó. ¿Qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Rosa Zazueta, ¿qué tal? Buenas noches. Dice, y versículo 21, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. Pues sí, cualquiera diría, y lo vio y lo hizo igual, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Y qué sucedió después de todo esto? Dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él, de ver tanta maldad también de Amón, y mataron al rey en su casa. Versículo 24, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. O sea, el nieto de Manasés se quedaba ahora como rey o hijo de Amón, ¿sí? Entonces cualquiera diría, híjole, pues es que vio lo mismo que hicieron, ¿sí? Vio lo mismo, seguramente van a hacer lo malo, va a hacer lo malo Josías, ¿sí? Va a hacer lo malo delante de Jehová, ¿no? Aunque estaba profetizado por Dios que iba a ser diferente, porque Dios conoce los corazones, ¿sí? Y entonces inició su reinado Josías, ¿sí? Así es que Amón, el poquito tiempo que estuvo, hizo todo lo malo. Pero ahora vamos a ver a Josías, al rey Josías. Dice, capítulo de Segunda de Reyes 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, era un niño, ¿sí?
y reinó en Jerusalén 31 años, quiere decir que dejó el reinado a los 39 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai y de Boscat, ¿sí? Pero fíjate lo que dice el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El nieto hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. El hijo de Manasés que hizo todo lo malo que viene redactado a ti. Y Amón, que hizo los mismos caminos de su padre. Ahora vemos un Josías que hace lo bueno delante de Dios, ¿sí? Ahora dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, ¿sí? Ahora, dice que anduvo haciendo lo que hizo David. Claro, David viene mucho tiempo atrás. Es decir, si a ti yo te dijera, ¿quién es tu tatarabuelo? No lo ubicas, o sea, sin embargo, aquí dice la palabra de Dios que él hizo lo que hizo David, ¿no? Hizo lo recto, de tal como lo hizo David su padre. ¿Por qué David su padre? Porque recuerda que el Señor Jesucristo también le decían hijo de David, porque de David Dios prometió que de David nacería uno que reinaría eternamente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si algo agradó David a Dios fue que el mismo Dios dijo, porque tiene un corazón como el mío, a pesar que David también en la carne falló, ¿sí? Y entonces dice aquí, anduvo en todo el camino de David su padre. Desde luego que no era su padre directo, era de la generación, es decir, de muchas generaciones hacia atrás, ¿no? Todavía David tenía el Reino Unido, Salomón tuvo el Reino Unido, después se dividió y vinieron cerca de 15 reyes después de Salomón para que llegara este rey Josías, ¿no? O sea, simplemente es una manera de cuando lo leas tener claro que David su padre era de muchas generaciones hacia atrás, ¿no? Y entonces dice, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Quiere decir que estuvo haciendo lo bueno delante de Dios. A los 18 años del rey Josías, ¿sí? Envió el rey a Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, le dijeron a Safán, ¿qué le dijeron a Safán? Vete al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos, ¿sí?, de los que hacen la obra. Quiere decir que ahora sí la casa de nuestro Dios ya estaba dedicada a Dios y se estaba juntando el dinero para la misma casa, para la obra de Dios. Llevaban sus diezmos. Y dice, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. O sea, imagínate cómo estaba la casa, que estaba en mal estado por su abuelo y su papá y otros hacia atrás. Pero ahorita se trata de estudiar a estos tres reyes, ¿no? Dice en el versículo 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. O sea, el plan de Josías era reparar la casa de Dios, ¿sí? Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiara, porque ellos proceden con honradez. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Es decir, era tan malo su abuelo como su papá que ya no tenían el libro de la ley. Y entonces el sumo sacerdote, el sumo sacerdote Hilcías, ¿sí? ¿Sí? Le dice a Safán, a quien habían enviado el rey, fíjate que encontré el libro de la ley.
Pues ¿dónde lo tenían? Se supone que la palabra de Dios en tu casa y en mi casa es el libro más importante que puede haber, ¿no? No se trata de que dices, ¿cuántos se habían olvidado de los mandamientos de Dios que ni siquiera tenían el libro de la ley? ¿Sí? Y entonces dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y entonces, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey judío. A mí me llama la atención esto, o sea, si no tenían el libro de la ley, ¿por qué Safán era escriba? Pues, ¿qué estaba escribiendo, no? O sea, los escribas se dedicaban a duplicar la ley para tenerla en más libros, ¿no? Entonces, se me figura un poquito como un día que platiqué de qué compartían los judíos en sus sinagogas, y yo no lo sé a ciencia cierta, pero según he escuchado, ya no leen la ley, sino es la inspiración del que es más importante en las sinagogas, que es ¿cómo se llama? El rabino, ¿sí? El rabino tiene revelación y es lo que predican en las sinagogas. Dices, bueno, cuidado porque nosotros los cristianos nunca estamos con qué siento de Dios, no, ¿qué dice Dios en su palabra? Nada de que yo siento de Dios y voy a compartir lo que siento de Dios. No podemos compartir lo que siento de Dios. Sí, Pati, el Torah, sí, porque era lo que estaba escrito, el libro de la ley, ¿no? Todo lo que son esos libros. Y entonces, aquí lo que me llama la atención de comentarios que escuché, que ellos no usan la ley para predicar en las sinagogas, el rabino, ¿no? Entonces, que ellos predican lo que sienten revelación, el rabino, ¿sabes qué? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Este libro nunca debe extraviarse en tu casa, este libro debe estar frente a tus ojos, debe estar escrita la palabra en los postes de tu casa, la debes de leer a tus hijos, andando en el camino para que prosperes, así como dice la palabra. Por eso dijo el Señor claramente en Deuteronomio 6, este libro de la ley estará como frontal en tus ojos, ¿no? Estará en tu corazón, ¿sí? O sea que este libro de la ley debería ser lo más importante, ¿sí? Y entonces, bueno, dice que entonces y el sumo sacerdote se lo dio a Safán. En el versículo 9 dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder a los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, tu instrucción está dada completa, Josías. Y dice en el versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Recuerda que ellos eran una expresión de desesperación, de molestia, de sentirse incapaces, haberle fallado, incapaces para hacer algo. En ese momento el rey rasga sus vestidos. Y dice en el versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Acam, hijo de Safán, y a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, ir y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque se dio cuenta Josías de todas las transgresiones que se habían cometido contra el libro de la ley. Es decir, mis hermanos, ¿cuál es tu columna vertebral en tu vida para guiar tu vida? La palabra de Dios, que la palabra de Dios es Cristo. Es decir, nuestras vidas deben de estar guiadas siempre por la palabra de Dios. Y sin embargo, el rey Josías había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, siguiendo los pasos de David, ¿no?
Entonces, yo no sé si lo tenía nada más por comentarios de boca a boca de qué había hecho David, ¿sí? O él de un buen corazón quería servir a Dios. Pero aquí lo que deja claro, ¿sí? Que le dice, llega Safán el escriba y le dice, mira, el sacerdote me dio este libro. Y el otro dice, ¿qué dice ese libro? Y se lo lee, y entonces se rasga sus vestidos, y entonces los manda a ver otra vez al sacerdote, y dice, con razón, ¿sí? Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito, diciendo, esto fue escrito a nosotros. ¿Por qué mi padre Amón y mi padre, mi abuelo Manasés, por qué hicieron lo incorrecto? O sea, este libro estaba ahí en el templo, este libro estaba ahí. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, dices, ¿por qué el abuelo era tan malo, el hijo era tan malo y el nieto era bueno? ¿No? ¿Qué es lo que? Desde luego no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo se mostraba sobre los profetas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué eran tan malos su abuelo y su padre? Y Josías era un buen rey, ¿no? Y entonces dice, fue claramente, este libro fue escrito para nosotros. Y entonces dice en el versículo 14, entonces fueron al sacerdote Hilcías y Acam, Acab y Safán, todos los que acaban de, ¿fueron a dónde? Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías, o sea, ahora iba el sumo sacerdote, y a Jacam, a Cor, Safán, a Asías. ¿A dónde fueron? A ver a la profetisa. Fíjate cómo estaban las cosas, que Dios estaba usando a una mujer para que fuera la profeta, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tibia, hijo de Jarnás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió. O sea, díganle a Josías lo que dice Jehová. ¿A través de quién? De esta profetisa que se llama Hulda, ¿sí? Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Todo el mal que habla este libro. O sea, la palabra de Dios nos dice también el castigo que vendrá sobre la desobediencia, ¿sí? Y cuando tú lees, y me viene aquí a la memoria Deuteronomio 28, nos encanta leer, ¿sí? Nos encanta leer del Deuteronomio 28:1 abre tu Biblia en Deuteronomio 28, nos encanta leer del 1, ¿sí?, al 14, del versículo 1 al 14, pero lo que dice del versículo 15, ¿sí?, hasta donde termina, ¿sí?, hasta el 68, viene todo lo malo que nos puede venir si entramos en desobediencia. Y recuerda que Deuteronomio 28:1, del 1 al 14, nos dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. O sea, es algo que Dios da, ¿sí?
Dice, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice en el versículo 3, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Dios bendice el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, o sea, tu trabajo, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, tú instrumentos para trabajar, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Dice, el Señor va a derrotar a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos saldrán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, o sea, sobre el dinero que Dios te da, viene gran bendición, y sobre todo aquello que pusieres tu mano, o sea, dice, lo que tú toques va a ser bendecido siempre y cuando guardes mis mandamientos. Dice claramente el 28:1, sucederá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner obra todos sus mandamientos que el Señor te prescribe, que prescribió hoy, también el Señor tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra, sobre todas las naciones de la tierra, y siempre estarás por cabeza y no por cola, ¿sí? Dice, te confirmará por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos, ¿sí? Y te digo, nos encanta leer esta parte, y dice en el 11, y el Señor te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová tu jurado. El Señor te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Todas estas bendiciones es cuando tú obedeces a Dios en todo lo que Él ordena, ¿sí? Y dice en el versículo 3, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos del Señor, si no te apartes de todas las palabras. ¿No te apartes de qué? De todas las palabras, de todas las palabras, no de las que te acomoden, no de las que te gustan, de todas las palabras que dice el Señor, ¿sí? Es que hay versículos que no me gusta, no lo obedezco, sí, no. Entonces ya estamos así con nuestras, como decíamos en la iglesia, tu Biblia hawaiana, ¿no? Hay versículos que no te gustan, pues agarra unas tijeras y córtalo, ¿no? Corta esos versículos que no te gustan, ¿no? Y se lo digo a los varones, yo creo que la parte del diezmo, pues yo creo que todos los varones la tienen recortadita, así, donde ni me la brinco cada vez que llega, ¿no? ¿Sí? Y entonces, una Biblia hawaiana toda, hay muchos versículos, no te sirve, pues quítalos, ¿no? No, tienes que obedecerlos, ¿qué? Todos los tienes que obedecer. Y entonces, en el versículo 15 dice, pero sucederá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Fíjate, dice, para que procures, a lo mejor fallas, pero te regresas al camino, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti estas maldiciones y te van a alcanzar. Estás hablando de los hijos. Y no se trata de decir, yo estoy en la gracia, al fin le pido perdón. No, cuidado, porque decíamos ayer, si estas personas, que es el pueblo hebreo, estas 12 tribus, no tenían dentro de ellos al Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo no había ido a la cruz,
no había vencido a Satanás, ellos no podían tener un espíritu nuevo, ni podían tener a Dios en su corazón, si Dios no los perdonó, porque a pesar de que el Señor sabía que no tenían el Espíritu Santo, estamos leyendo todas las cosas que le vinieron, porque estás leyendo una historia, le vinieron al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que es lo que le vino y le sucedió, ¿sí? Por no obedecer. Entonces, ¿cuánto más el Señor va a ser exigente con nosotros, va a ser severo, porque va a decir, yo te di al Espíritu Santo, yo habité en ti y te estuve convenciendo que hicieras lo correcto, pero no quisiste por tu dureza de corazón, por consiguiente va a ser más rígido nuestro Señor, más severo, ¿sí? Si nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en la buena, rica savia, también Dios es poderoso para sacarnos de ahí, ¿sí? Si no somos obedientes. Ya sabemos que conforme a todo lo que hemos estudiado, pues nos manda a la tribulación, ¿sí? Nos manda a la tribulación y no iremos al cielo. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Los saludos. Manuel, ¿cómo estás? Y entonces, dice aquí lo mismo que decía de las bendiciones: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito tus hijos, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El Señor Dios Todopoderoso enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, en todo cuanto pusieres mano, hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Por eso les dijo Dios, también las maldiciones que están escritas en ese libro van a venir sobre Judá. Cuando estamos leyendo lo que le está mandando decir a Josías, a pesar de que Josías ya había hecho lo correcto, ya se había levantado la ira de Dios contra el pueblo de Judá, ¿no? Y también contra los reyes del norte, porque también no estamos leyendo esas partes ahorita, pero si las estudiamos también vamos a ver que pasó lo mismo, ¿no? Y entonces dice aquí, versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice, el Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con cejía, con calamidad repentina, con añublo, que una vez me explicaron qué significa añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. O sea, fíjate, cuando a veces hay gente que dice, espérame, Dios no te puede mandar una enfermedad, no, pero sí la permite. Porque un tiempo tuvimos una doctrina donde, espérame, Dios, no, a ver, tú le mandarías una enfermedad a tu hijo, pues si te quiere salvar el Señor la va a permitir. Y si te quiere llevar al cielo, la va a permitir las enfermedades con tal de que tú reacciones, ¿sí? Hay lugares, y no quiero mencionarlos porque muchos de ustedes los recuerdan, donde teníamos esa doctrina donde dice, espérame, yo jamás me va a mandar eso Dios, ¿no? Entonces la enfermedad está prohibida, pero cuando tenemos una dureza de corazón, Dios nos mete en esas pruebas. A ver, yo quiero volver a leer aquí el versículo Deuteronomio 28-22, Jehová te va a herir, te herirá con tisis. ¿Quién? Jehová. De fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Yo sé que el Señor es bueno y no lo hace, pero lo permite. Es decir, le da permiso a Satanás que te enferme, ¿sí? Recuerda, cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios
que para que no se enalteciera más su corazón, le fue dado en la carne un aguijón que lo atormentara, hasta que le dijo: Señor, quítamelo. Dijo: bástate de mi gracia, ¿no? ¿Sí? Yo sé que de Dios solamente toda buena dádiva, ¿sí? Pero sí permite la prueba, como lo permitió con Job, exactamente, Linda. Con Job vemos ahí que Dios lo permitió. Si lees Job, te das cuenta cómo Dios le dijo: bueno, pues sí hazle, pero no lo toques, sí hazle, pero no vayas a matarlo a él y esto, ¿no? Pero finalmente lo que yo te quiero decir es que hay una respuesta de Dios a la desobediencia y hay una respuesta de Dios a la bendición. La bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. No se trata de tomarse la gracia y Dios me perdona y al fin Él es bueno y Él es amor. Y sí es cierto, Él es bueno y Él es amor, y esa es una gran verdad, ¿eh? Así es que no debemos nunca nosotros, porque si ellos que no tuvieron al Espíritu Santo fueron castigados, si tú puedes seguir leyendo del 22 en adelante, dicen, por ejemplo, te voy a leer cualquiera, en el versículo 30, te vas a casar, te desposarás con mujer, o sea, te casas con una mujer y otro varón dormirá con ella. Una maldición del Señor. ¿Por la qué? Por la desobediencia. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la vas a disfrutar. Versículo 31, tu buey será matado delante de tus ojos. Y mira, mis hermanos, estamos en un mundo ahorita donde Satanás está tomando tanta fuerza, donde tú pones las noticias y bueno, cuando éramos muy joven, en mi caso, cuando yo era muy joven, el único periódico que hablaba de cosas feas, porque era el periódico lo que casi veíamos de noticias, había un periódico que se llamaba La Alarma, ¿no? Y no lo comprábamos porque era puro matadero de gente, ¿no? Y mataron una señora acá, y mataron un señor acá, y el otro, y me acuerdo que era mucha noticia, unas famosas que les decían las poquianchis, y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, hoy prendes los noticieros de los canales más comunes, o sea, más famosos, o que la mayor parte de la gente lo ve, y los noticieros están llenos de puras matazones. Mi hermano, ¿cómo no te vas a meter en obediencia a Dios? Ahí lo agradas para que Dios te guarde y te libre de todo mal, porque hay una promesa que dice claramente el Señor que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Imagínate el poder de Dios. Así se levanten todos los grupos de maldad y todos los que roban en los autobuses, en las peceras, se levanten todos, Dios te va a guardar, ¿sí? Dios te va a guardar de todo mal. Dios te va a guardar de todo mal, porque Dios es fiel y es bueno. Y Él aquí, Deuteronomio 28, del 1 al 14, si tú eres obediente, esa es una gran verdad de todas las bendiciones que vienen a tu vida. Pero si eres desobediente, cualquier versículo que tú leas, del versículo 15 hasta el 68, ¿sí? ¿Sí? Todos son puras maldiciones. Y dicen, te voy a leer otro, aquí el 37, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos los cuales te llevará Jehová, ¿sí? Dice, sacarás mucha semilla al campo, o sea, dices, con esta semilla voy a tener una muchísima producción y vas a recoger poco,
porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Y todo lo que estás leyendo aquí es totalmente negativo. Entonces el Señor ya estaba tan molesto con el pueblo, con Manasés y su hijo y otros que podíamos también nos llevaría más tiempo todo este estudio. Lo que yo te quiero decir es que Josías hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y entonces el Señor le dijo a Josías, mira, vamos aquí, dijo aquí, decirle así a Josías, dice versículo 22:15, ¿sí? Deja ver en cuál nos quedamos. 16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando. Mira, cuando dice quemaron incienso, bueno, nosotros ya no quemamos incienso, pero ¿qué tal? ¿Qué significa el incienso? Son oraciones. Son oraciones, o sea, ellos ya estaban orando a otros dioses, a otros dioses. Y a veces cuando tú y yo te apoyas en otra gente y no en Dios, estás como haciendo oraciones a dioses ajenos, Y en cuanto dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero dice en el versículo 18, mas al rey de Judá, que os has enviado, o sea, Josías, para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Recuerda que rasgó sus ropas cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. Ahora, yo te quiero decir en esta respuesta de Dios, le está diciendo el Señor a Josías: díganle a Josías todo el mal que voy a mandar, pero antes de que venga ese mal, díganle a Josías que yo lo voy a recoger y él no va a ver ningún mal. ¿Sí? Vuélvelo a leer y vas a ver. Ahora, ahorita te voy a decir por qué lo estoy enfatizando esta parte. Dice aquí, dice en el versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. O sea, vas a dejar de vivir en el cuerpo. Yo te voy a llevar ya a dormir, Josías, ¿sí? Y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos. Tus ojos no van a ver todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y esto me trae a mí el recuerdo de la promesa que tenemos de Dios, de que si tú eres obediente a la palabra de Dios, cuando venga la tribulación y la gran tribulación, donde vamos a oír guerras y rumores de guerras, y uno cuando vemos todo esto que viene que se le da, mira, vamos aquí a Apocalipsis 6, cuando empieza la tribulación aquí en la tierra. En Apocalipsis 6 vemos cómo dice Apocalipsis 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz con trueno. Y dice aquí, por ejemplo, en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, se acaba la paz aquí en la tierra, ¿sí? Y que se matasen unos a otros. Imagínate, ver cómo se están matando unos a otros, y se le dio una gran espada,
Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, que recuerda que esto es una gran hambre que va a venir en la tierra, ¿sí? Cuando abrió el cuarto sello, vi al cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y era un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de Muerte, y el Hades le servía, ¿sí? Y el Hades le servía. ¿Y de qué le servía el Hades? Para irlos metiendo a todos al Hades, que es el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Imagínate los animales siguiéndose sobre la gente y matándolos. Bueno, para este momento que se va a dar aquí en la tierra, si tú y yo alcanzamos la corona, el Señor va a venir en las nubes y nos va a llevar al cielo para estar ahí siendo parte de la nueva Jerusalén, la celestial, donde nos hará columna en el templo de nuestro Dios. Y es ahí donde se cumple lo mismo que le está diciendo a Josías, pero a nosotros nos está diciendo que nos va a llevar al cielo. Aleluya. Es aquí donde nosotros tenemos que decir: gracias, Señor, porque tenemos una esperanza viva, reservada en los cielos para todos los que le obedecemos al Señor, y que nos ha dado su Espíritu para poder vencer este pecado en nosotros. Entonces, esto que le promete a Josías el Señor me trae ese recuerdo de decir: el Señor tiene la misma promesa para ti y para mí, mi hermano. Tiene la misma promesa de que tú no veas con tus ojos todo lo que va a mandar o que va a permitir Dios desde los cielos. O sea que el Señor va a vertir sobre la tierra. Recuerda cuando en esa parte de Apocalipsis, cuando le dice al ángel que tome la copa con todo el incienso, que son las oraciones de los santos, y cuando vierte la copa sobre la tierra, estando en el cielo, vienen todas las langostas y todo lo que va a venir sobre la tierra. Y entonces lo mismo está diciendo el Señor, que iba a venir sobre la tierra todo este gran mal, ¿sí? Entonces por eso el Señor díganle a este varón, ¿sí?, que simplemente cuando escuchen lo que les va a venir, les van a retiñirán ambos oídos del gran mal que viene. Y entonces fíjate, aquí lo que nos podemos ver es que Josías, ¿sí?, hizo lo bueno delante de Dios. ¿Por qué su abuelo no lo hizo? ¿Por qué su padre no lo hizo? Y además es una esperanza viva. Pues así es, Vicky, tenemos una esperanza viva. Esa esperanza viva que Dios nos la revela en su palabra, nos las muestra en su palabra, que no la podemos ver porque dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve hay que esperarla, pero la que no se ve la esperamos con gran deseo, ¿no? Entonces, gloria a Dios porque nos da las armas necesarias para nosotros ser transformados. Recuerda que Pablo por eso tenía dolores de parto por los Gálatas, porque decía: si algo deseo es que Cristo sea formado en ustedes, o sea, que Cristo se forme en nosotros, o sea, que seamos como Cristo para que Él nos pueda llevar al cielo, ¿no? Ahí en el cielo, o sea, ya tienes que ser un árbol bueno. Es imposible que hagas lo malo para poder ir al cielo. Allá no vas a estar con que: perdóname, Señor, es que me ganó, o sea, no, mi hermano, o sea, ya fuiste transformado y serás llevado al cielo, ¿no? Entonces, este rey Josías, aparte que hizo lo bueno, después de recibir la noticia, también hubiera podido optar a decir: bueno, yo voy a obedecer a Dios y yo ya me quedo aquí, ya a este pueblo le va a ir mal. No, él buscó la manera que el pueblo fuera perdonado, tomó decisiones muy,
muy importantes. Yo creo que con eso agradó más a Dios. Dice en el capítulo 23 de Segunda de Reyes: entonces el rey, al saber lo que iba a sucederle al pueblo y a todo, porque yo creo que él sabía, le quedó muy claro que a él lo iba a recoger Dios, ¿sí? Y entonces dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, ¿sí?, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová todo el pueblo, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. Y lo que me llama a mí la atención, mis hermanos, es que a pesar de que ellos se arrepintieron, porque podemos decir aquí, se arrepintieron, ¿sí?, aún así Dios ya había determinado que no iba a ser así. Dios había determinado que no iba a ser así. Y mira, cuando el Señor dice, juré en mi ira, imagínate un juramento de Dios. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, no van a ir al cielo. El pueblo se había arrepentido. Pero cuando Dios dice ahí en el libro de Hebreos, juré en mi ira. Y aquí vemos una parte donde el Señor juró en su ira que ellos iban a ser asolados. Y si vemos la historia, se cumplió para ese pueblo, a pesar de que se habían arrepentido, habían hecho pacto con Dios, ¿sí? Y vemos un Josías que hizo lo bueno delante de Dios. Sin embargo, Dios no los perdonó. Así es que, mis hermanos, no sea que hagamos enojar a nuestro Dios con nuestro comportamiento y que Él jure en su ira, no vas a entrar en mi reposo. Yo sé que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero no abusemos de esa misericordia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Él no tiene sombra de variación. Él no es hombre para mentir. Pero cuando tú ves aquí en el libro de Hebreos 4, mira, te voy a invitar a que vamos aquí a Hebreos 4, ¿sí? Y en Hebreos 4 dice, Hebreos 4:1, temamos, tengamos temor de Dios. Tener temor de Dios, que cuando si Él entra en ira, se cumple. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, al pueblo hebreo, ¿sí? Sí, Lucy, es difícil, pero hay una voluntad. Y aquí es donde yo quisiera enfatizar el estudio del día de hoy. Hay un abuelo que fue muy desobediente, que su voluntad fue nunca obedecer a Dios. Y luego viene un Amón, que es el hijo de ese abuelo,
que también hizo lo malo delante de Dios. Pero su voluntad nunca fue hacer lo correcto. Y lo que tenemos que tener es una voluntad. Así la carne nos quiera ganar, nosotros tenemos que tener una voluntad de obedecer a Dios. Recuerda ese endemoniado gadareno que no tenía a Dios en su corazón, pero él tenía una voluntad y le urgía ser liberado de Satanás, y por eso se postró delante de nuestro Señor Jesucristo y le pidió que lo liberara. Finalmente, cuando se postró ante él, le estaba diciendo: líbrame de este, ¿no? Esa voluntad tiene que ser en todos nosotros. Tenemos que tener esa voluntad. Y mira, y termino con esto porque ya nos ganó un poquito el tiempo, ¿sí? Dice aquí que a ellos también se les anunció la buena nueva, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Número 1, siempre escucha la palabra de Dios creyéndola. ¿Sí? Dios nos dio un espíritu de poder y dominio propio y no de cobardía. Sí, usemos ese precioso, es el precioso espíritu de Dios que nos puede fortalecer para librar, ¿sí? No les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entraremos en el reposo, de manera que dijo, fíjate lo que dijo Dios: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas antes, desde la fundación del mundo, aunque sus obras, él ya había dicho, este pueblo de Israel lo voy a salvar, lo voy a llevar al cielo. A lo mejor eso fue la promesa que hizo a sí mismo el Señor. Dijo: aunque yo juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Y aquí lo que vemos es que el pueblo, a pesar de que hizo pacto, ¿sí? Hizo pacto con Dios de obedecerlo y ya seguirlo. Vemos en la historia que se cumplió las desolaciones que le iba a venir, y Josías no lo vivió. Ahora, la voluntad de Josías fue obedecer a Dios, ¿sí? La voluntad todo tiene que ver, mis hermanos, porque lo impresionante que después de Josías reinó primero un hijo de él y luego otro hijo de él, y los dos hijos de Josías hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces dice: ¿sabe por qué hicieron lo malo? Yo entiendo a Amón, que vio cómo se comportó su papá, o sea, el abuelo de Josías, y decir, pues por eso hizo lo mismo, anduvo en los mismos caminos que su padre. Es ¿por qué no anduvieron en los hijos de Josías en los mismos caminos? ¿Sí? Dice aquí en Segunda de Reyes 23, déjame leerlo rápidamente. Dice en el 23:30: y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megiddo, a Jerusalén. Está hablando de Josías. Y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. O sea, el hijo de Josías, de 23 años, era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses. El nombre de su madre, ya sabes que siempre pone el Señor el nombre de la mamá y de los padres. E hizo lo malo, versículo 32, el hijo de Josías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. O sea, su padre Josías no había hecho eso. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat,
para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata. Ahí se volvió a meter el mundo. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliquín, hijo de Josías también, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro macizo a valuar la tierra para dar dinero conforme mandamiento. Pero déjame leer donde dice aquí, versículo 36, de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, 11 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre era Sé. Versículo 37, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El abuelo hizo lo malo, el padre hizo lo malo, Josías hizo lo bueno, y los dos hijos de Josías hicieron lo malo. Por un lado, hola Mari, ¿cómo estás Mari Villanueva? Qué gusto saludarte. Lo impresionante de todo esto, mis hermanos, es que hay una opresión del diablo cuando no se tiene a Cristo. Cuando se tiene a Cristo hay una carne que nos quiere gobernar. Pero dentro de todo esto hay una voluntad. Hay una voluntad de querer obedecer a Dios, de querer crecer espiritualmente. Y si tú me dices que no tienes tiempo para conectarte, que tienes mucho trabajo y todo, te quiero decir que lo más importante en tu vida es conocer a Dios, porque lo demás es añadidura. Añadidura. Dios se va a encargar de tu economía, se va a encargar de tu sanidad, se va a encargar de tu paz, de tu protección, si tú buscas primero el reino de Dios. Primero busca el reino de Dios. Él ya sabe que tú tienes necesidad de comer, de vestir, de guardarte, de protegerte todos los días. Él se va a encargar de guardarte. Amén. Así es que busquemos primero el reino de Dios, que es crecer en su palabra, es llenarnos de su sabiduría, es creerle a Dios en toda su palabra, fortalecernos y llenarnos de toda la sabiduría de Dios para que Dios haga su obra en nosotros. Así es que cierra tus ojos, que ya se nos hizo un poquito tarde. Dile al Señor: gracias, mi Dios omnipotente. Primero te tengo que dar gracias por haberme comprado con la sangre de Cristo. Haber sido escogido por ti, Señor, es un gran privilegio, Padre. Gracias por haberme puesto en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y aquí estoy, Señor, escuchándote a ti, Señor, sabiendo que debo obedecer tu palabra. Y mi voluntad será obedecerte, Señor, a pesar de que mi carne quiera llevarme a otro camino. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, ayúdame, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dile al Señor, si está en tu corazón: será para mí prioritario edificarme en la palabra de Dios. Será para mi vida prioritario de todas las cosas el fortalecerme, ¿sí? Fortalecerme para crecer en tu palabra, Señor, y que yo sea fortalecido en el hombre interior, y que todas tus riquezas en gloria me llenen a mí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pues me despido rápidamente y les mando muchas bendiciones, porque ya son las 9:20. Debo ser más respetuoso con el tiempo. Perdón, mis hermanos. Bendiciones. Bye.